Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Cuántas personas hoy en día están llorando y no tienen respuesta a esas lágrimas? Probablemente estamos llorando en el punto equivocado, delante de los ojos de Dios. Pero hay lágrimas que sí tienen respuesta por parte de Dios. Por eso el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y ese es realmente el propósito de Dios: consolarnos, ministrarnos, animarnos, ayudarnos a salir adelante de nuestras penas, nuestros fracasos. Pero hay lágrimas que realmente Dios no las responde, pero hay lágrimas que sí Él responde. Esto nos lleva entonces a ver realmente el valor de las lágrimas, porque ellas nos hablan de la sensibilidad, no de la dureza del corazón. Habla realmente el lenguaje del alma, del corazón, pero también las lágrimas hablan lo que las palabras no pueden expresar. Las lágrimas que cuentan para Dios. Esto nos lleva realmente a hacer un análisis a lo largo de la palabra de Dios, especialmente de aquellas lágrimas que no cuentan para Dios. Analicemos estas primero. Vemos el caso del profeta Samuel en el primer libro del capítulo 16, versículo 1, dice la palabra de Dios. El primer libro de Samuel 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Dios le está reclamando aquí a este profeta: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Es decir, las cosas que Dios ya desechó, por las cuales usted está llorando, realmente son lágrimas en vano. Dios quiere que realmente nosotros nos ubiquemos dentro de su voluntad. Probablemente usted está llorando por algunas cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, y esas lágrimas Dios no las va a responder. Sin embargo, las lágrimas que son recompensadas por parte de Dios, podemos hablar por lo menos de unos 4 casos. Por ejemplo, cuando llora por la necesidad legítima. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, también encontramos aquí a una mujer que realmente tenía una necesidad muy profunda y Dios le respondió. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella tenía necesidad de un hijo y Dios le respondió a esas lágrimas, y Dios le concedió al gran profeta Samuel. Cuando las necesidades son legítimas y están abonadas con lágrimas, con ese lenguaje profundo del alma, entonces Dios la responde. Vemos otro caso, es cuando se llora por nuestro pecado. En Mateo capítulo 26, en el versículo 75, dice la palabra del Señor. Aquí nos habla de las lágrimas que derramó Pedro. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esas lágrimas de un dolor profundo del corazón por haber pecado contra Dios recibieron respuesta, porque Dios restauró a Pedro. Pregunto, ¿te estás arrepintiendo profundamente por haber ofendido a Dios? Cuando lloras por haber pecado contra Dios, esas lágrimas son bien vistas por el corazón de Dios, porque eso tiene promesa por parte de Dios. Pero también cuando se llora por gratitud. Vemos el caso de una mujer allá en Lucas capítulo 7. Estaba muy agradecida por lo que Jesús había hecho a lo largo de su vida. En el capítulo 7, versículo 38, dice la palabra del Señor: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vemos aquí a una mujer que estaba llorando realmente porque estaba tan agradecida por lo que Dios había hecho en su corazón. Hay momentos que ya no podemos expresar realmente con palabras, pero sí con lágrimas, la gratitud profunda que hay en nuestra vida. Y esas lágrimas Dios las responde. Pero también hay otro tipo de lágrimas, cuando se llora al estar sirviendo a Dios en la comunicación o la predicación del Evangelio. En el Salmo 126,
en el versículo 5 y 6, la Escritura nos habla acerca de esta clase de lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Probablemente al estar usted sirviendo a Dios, tratando de ayudar a alguien, usted ha llorado porque usted quiere ver la respuesta en esa persona. Esas lágrimas, al estar sembrando la palabra de Dios, tienen respuesta por parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da aquí en esta bienaventuranza? Es muy claro. Y dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. Es decir, por parte de Dios vamos a tener seguridad, pero también esa consolación viene por la respuesta que Dios nos da y por el ánimo que también Dios nos puede conceder. Eso nos lleva también a hacer una pequeña evaluación de qué clase de lágrimas son las que nosotros estamos derramando. ¿Son lágrimas porque estamos fuera de la voluntad de Dios o porque estamos dentro de la voluntad de Dios? Si tus lágrimas están conforme a la voluntad de Dios, ánimo, hay respuesta por parte de Dios. Creo que en este momento sería oportuno que tú y yo pudiéramos pedirle a Dios que nos ayude a poder encontrar la respuesta en sus manos. Señor, aquí estamos delante de ti. Ponemos en tus lindas manos, Señor, nuestro dolor, nuestras quejas, nuestras angustias. Padre, tú conoces la vida, aquel corazón, Señor, que ha estado sufriendo. Te pido, Señor, que le ayudes a clarificar a esta persona que las lágrimas que ha derramado probablemente han sido lágrimas en vano, porque está llorando por algo que realmente no vale la pena, por algo que está fuera de tu voluntad, fuera de los principios de tu palabra. Pero aquellas lágrimas, Señor, que están conforme a tu voluntad, Señor, tú las respondes. Y gracias porque tú has prometido consolarnos. En el nombre de Jesús, ministra esta vida, Señor, a este corazón que está sufriendo. En el bello nombre de Cristo, dale ánimo, dale fortaleza en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.